Buen día, a continuación vamos a resolver la tercera práctica del tema de patrimonio, correspondiente al curso de contabilidad de Intermedia 2. Esta práctica la podemos encontrar en la antología del curso correspondiente al segundo semestre del 2025. Ahora bien, esta práctica trata sobre el estado de cambios en el patrimonio, que junto con los otros estados financieros, que son el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y las notas explicativas conforman el conjunto completo de estados financieros. Ahora bien, este estado de cambios en el patrimonio se relaciona también con los otros estados financieros y para entender un poco más a detalle vamos a explicar o repasar ¿cómo podemos interpretar lo que se nos presenta en este estado financiero? Él tiene su encabezado, al igual que los otros estados financieros, donde pondremos el nombre de la compañía, el nombre del estado financiero y el periodo contable en el cual se está emitiendo ese estado financiero, que es por un periodo determinado. Y en este estado de cambios en el patrimonio, como su nombre lo dice, se nos presentan los movimientos que hubo en las cuentas patrimoniales durante un periodo contable. En cada una de sus columnas encontraremos cada una de las cuentas de patrimonio que la empresa posee. Y a su vez estas cuentas las encontraremos en el estado de situación financiera. Ahora bien, en cada una de sus filas encontraremos los movimientos que hubo durante el periodo en esas cuentas patrimoniales. Por ejemplo, durante este periodo hubo una suscripción de acciones preferentes. Por ende, eso afectó o cambió el saldo de esa cuenta y a través de ese estado financiero podemos conciliar los movimientos de un periodo para así llegar a su saldo final. De hecho, en su primera línea comenzamos el estado financiero con los saldos iniciales del periodo. ¿Qué serían los saldos finales del periodo anterior? Entonces, en este caso, que estamos realizando el estado financiero al 31 de diciembre del 2024, iniciaremos con el saldo final del 2023, que sería el inicial del periodo contable que cierra al 31 de diciembre del 2024. Y a través de cada uno de los movimientos que hubo en esas cuentas, llegaremos a su saldo al 31 de diciembre del 2024. Entonces, estos son los elementos que nos encontraremos en ese estado financiero. Vamos a leer qué nos dicen por acá. Con la información que se le brinda a continuación, se le solicita completar el siguiente estado de cambios en el patrimonio y realizar algunos asientos que nos piden por acá, el del 28 de enero y el 29 de marzo de ese año. La empresa CCS utiliza las NIF de manera integral. Entonces aquí nos están brindando los saldos iniciales de ese periodo y nos dan una información adicional con la cual vamos a entender lo que nos dicen por acá y a su vez registrar unas transacciones que afectaron estas cuentas patrimoniales durante ese periodo del 2024. Entonces, por aquí nosotros tenemos el estado en Excel con el cual vamos a resolver este ejercicio. Nos dicen en el punto A, que sería el primer punto, el valor nominal de cada acción común es de 8,000. Entonces aquí nos están hablando sobre la cuenta de capital social común, que tiene un total al inicio del periodo de 760,000. Entonces nos están dando que el valor nominal de cada una de esas acciones es de 8,000, correspondiente acá. Ahora bien, el capital social preferente se compone de 20 acciones. Este capital social preferente para un total de 300,000 se compone de 20 acciones. La tasa del dividendo es del 12%, es la cantidad de dividendo que pagan, eh, que se les paga a esos accionistas preferentes. Con respecto a su capital, sería el 12%. Las acciones en tesorería, que son acciones que la empresa vuelve a adquirir, se contabilizan por el modelo del costo, bajo el promedio, y se compone de 8 acciones a 10,000 cada una y 15 acciones a 11,000 cada una. Esta es la información que nos ayuda a entender estos saldos que tenemos por acá, tanto el capital social común, el preferente y las acciones en tesorería. ¿Qué tenemos por acá? Esto nos ayuda a entender la estructura del patrimonio y también el saldo de las acciones en tesorería, que hay 8 acciones
a 10.000 para un total de 80.000 y 15 acciones a 11.000 para un total de 165.000. Y esto nos da un total en tesorería de 245.000 que justifica el saldo inicial. Ahora bien, ¿qué tenemos por aquí en las transacciones del año 2024? Ya entendimos cómo se compone ese saldo inicial. Ahora vamos a registrar o analizar cada una de esas transacciones en 2024 que van a modificar nuestro saldo de patrimonio. Nos dicen que el 28 de enero del 2024, de hecho es uno de los asientos que nos piden, sucedió lo siguiente: se vendieron 10 acciones preferentes al 99%, recibiendo un abono del 50%. Quiere decir que esas acciones se están vendiendo a crédito, entonces tendremos que registrar un capital preferente suscrito por el compromiso de esos socios a adquirir esas acciones que aún no las están pagando en su totalidad, por ende no podemos emitir capital social preferente y es en este caso una suscripción de acciones preferentes. Entonces vamos a realizar por acá el asiento. ¿Qué nos dicen? El 28 de enero se venden acciones preferentes, entonces vamos a recibir bancos. Sabemos En este caso sabemos que el capital social preferente nos habían dicho que se compone por 20 acciones. Esta información nos va a ayudar a saber cuál es el valor nominal de cada acción preferente para así poder calcular el precio con el que se vendieron esas acciones preferentes en esa transacción. Entonces tenemos por acá que si el total del capital social preferente es de 300.000, y la cantidad de acciones preferentes son 20, el valor nominal de cada acción preferente es de 15.000. Hacemos la división de 300.000 entre 20. Entonces, el valor nominal de cada acción preferente es de 15.000. Entonces, nos están diciendo que esas acciones preferentes se vendieron al 99%. Entonces, serían 10 acciones por 15.000 mm, por el 99%. Sin embargo, esas acciones no se están vendiendo todas al contado. Se recibe un abono del 50%. Por ende, esto lo multiplicamos por el 50%. Y eso fue lo que se recibió en efectivo. Repasando, que serían 10 acciones a un valor nominal de 15.000 acciones preferentes, se vendieron al 99%, pero se recibió el 50% al contado y el resto será una suscripción de acciones preferentes. También se le conoce a esta cuenta como accionistas preferentes, en este caso. ¿Y cuál es el monto que va a aumentar en esta cuenta por cobrar hacia esos accionistas preferentes? El otro 50%, que serían esos 74,50. Ahora bien, ¿qué nos falta por acá? Ellos están suscribiendo esas acciones. Por ende, vamos a darle apertura a una cuenta que se llama Capital Social Preferente Suscrito, que representa ese compromiso que tienen ellos sobre esas acciones. Ahora bien, esas acciones o ese capital social preferente suscrito se va a registrar a su valor nominal. Entonces serían 10 acciones por 15.000. Y eso es lo que irá al estado de cambios en el patrimonio. Ahora bien, estas acciones se están vendiendo al 99%, es decir, por debajo de su valor nominal, que su valor nominal es de 15.000. Entonces ellas se están vendiendo a un precio de 14.850. Entonces ahí existe una diferencia que sería un descuento en acciones preferentes.
Ese descuento, ¿por cuánto es? Por la diferencia de las 10 acciones por la diferencia entre el valor nominal, que serían 15,000, y el valor nominal, en este caso el valor nominal, por 99%, que serían 150 en este caso, pero el descuento lo ponemos a este lado, que sería al debe, porque el descuento disminuye nuestro capital, en este caso, porque se está vendiendo por debajo de su valor nominal. Entonces, ambas columnas, tanto el debe como el haber, nos suman 150. Recapitulando, el descuento se provoca porque las acciones se están suscribiendo, porque todavía no se están emitiendo, a un 99%. Este es el asiento que nos pedían también del 28 de enero. Como estamos realizando, completando el estado de cambios en el patrimonio, nos llevaremos al estado de cambios en el patrimonio los saldos que afectaron las cuentas de patrimonio. En este caso, hubo un descuento. Bancos y la suscripción de acciones no son cuentas patrimoniales, entonces no irán al estado de cambios en el patrimonio. A este estado solo irán los movimientos en el patrimonio. Entonces, en la fila de suscripción de acciones, afectaremos las columnas correspondientes a estas cuentas. Entonces, descuento en acciones preferentes. Se provocó un descuento de 1,500. El descuento se coloca en negativo porque está disminuyendo el capital, en este caso, porque lo estamos colocando a la vera, que es una disminución del capital porque estas acciones se vendieron o se están suscribiendo por debajo de su valor nominal. Ahora bien, en este ejercicio no viene en la columna o vienen vacías ciertas columnas que si nosotros las que nosotros podríamos utilizar, no tenían saldos previos. En este caso, vienen vacías porque nosotros debemos utilizarlas. Entonces, el capital social preferente suscrito, en este caso, es de 150,000. Entonces, nosotros aquí teníamos que utilizar esta columna que venía vacía porque no tenía un saldo inicial al comienzo de ese periodo. Entonces, ya registramos esa primera transacción. Ahora bien, ¿qué siguen? Nos dicen que hay una readquisición de 10 acciones comunes a 11,800 cada una. Nos habían dicho anteriormente que las acciones en tesorería comunes se contabilizan bajo el modelo del costo. Quiere decir que las registramos al costo en el que las adquirimos. Entonces, este asiento registramos las acciones en tesorería, en este caso comunes, y el costo que estamos pagando por esas acciones. ¿Cuántas acciones fueron? Fueron 10 acciones a un costo de 11,800. En este caso, las acciones en tesorería se van a registrar a 118,000. En este caso, lo llevaremos al estado de cambios en el patrimonio, solo la columna de acciones en tesorería. Y como es una readquisición de acciones, estas van en negativo porque estamos sacando esas acciones de circulación. Entonces, esta readquisición, en la columna de la readquisición, disminuiremos el saldo del patrimonio por 118,000. Una manera de verlo es que cuando un movimiento del patrimonio lo registramos al debe, en el estado de cambios en el patrimonio irá negativo. Por eso el descuento y las acciones en tesorería que registramos al debe, las registramos en el estado de cambios en el patrimonio negativo. Y cuando una transacción o un movimiento del año fue en la columna del haber, que es el saldo normal de las cuentas patrimoniales, irán al estado de cambios en el patrimonio en un monto positivo.
Ahora bien, a modo de control, porque sabemos que nos dijeron por acá que las acciones en tesorería se contabilizan bajo el modelo del costo y se venden o se registran al costo promedio, entonces es necesario ir monitoreando ese costo promedio, por eso vamos a calcularlo. Adquirimos 10 acciones a un costo de 11.800 que nos da un total de 118.000. Entonces aquí vamos a calcular el promedio de esas acciones en tesorería. Tenemos 33 acciones en tesorería. Estas 8 y estas 15 acciones las tenemos de forma inicial. Ya estaban en tesorería y estas las adquirimos en este periodo. Entonces, el promedio o el costo promedio de esas acciones en tesorería es la división del total entre la cantidad de acciones. Y tiene un costo promedio en ese momento de 11.000. Entonces, ese dato lo necesitaremos posiblemente más adelante. Por el momento, ya hemos registrado estos dos movimientos en el estado de cambios en el patrimonio. ¿Qué sigue por acá? Dice que el 29 de marzo se cobra el monto pendiente de la suscripción del 28 de enero y se le entrega al suscriptor las acciones. Entonces, él ya está pagando la totalidad de esas acciones y se les está entregando. Entonces, ya vamos a emitir capital social preferente. Entonces, ¿qué está pasando por acá? Vamos a recibir bancos por lo que el 50% que él debía y vamos a disminuir el monto de esa suscripción de acciones. Ya no existe o le vamos a dar de baja porque él ya está cancelando el 50%. Y además, como ya está cancelando las acciones y nos están diciendo por acá una información clave, se les entrega las acciones. Entonces, vamos a disminuir el capital social preferente suscrito y vamos a emitir capital social preferente. ¿Por cuánto? Por los 150.000, que sería la totalidad en este caso. Ahora bien, estos movimientos los vamos a registrar o los vamos a reflejar en el estado de cambios en el patrimonio con respecto al cobro pendiente de esa suscripción. Les había mencionado que se está emitiendo ya, se les está entregando las acciones, entonces aumenta el capital social preferente por 150.000 y ya no va a existir en el capital preferente suscrito, porque ya se está entregando las acciones y como les había mencionado, este registro o este movimiento al debe de una cuenta de patrimonio va a ir al estado en negativo. Ahora bien, vamos al siguiente movimiento. Este asiento también del 29 de marzo nos lo pedían por acá. Entonces, estamos haciendo todos los asientos. Sin embargo, los que pedían en el ejercicio eran los del 28 de enero y los del 29 de marzo. Ahora bien, sigue el 31 de marzo del 2024, donde se declara y paga el dividendo de las acciones preferentes considerando la transacción del 29 de marzo del 2024. Aquí es muy importante. ¿Por qué nos mencionan o nos dan esa aclaración? Porque el dividendo preferente es el 12% del capital social preferente, pero el 29 de marzo, como nos dicen por acá, entregamos a un nuevo accionista unas acciones que él había adquirido. Entonces se modificó el capital o el total del capital social preferente. Y al modificarse ese total del capital social preferente, pues se va a modificar la cantidad de acciones o la cantidad del dividendo preferente que tendremos que pagar. Entonces, ¿cómo calculamos esto? De forma muy sencilla. El saldo inicial del capital social preferente era 300.000. En este periodo se emitieron o se vendieron nuevas acciones.
pero un monto de 150.000. Entonces, a esos accionistas o a la totalidad de esos accionistas se les va a otorgar el dividendo preferente, que sería el 12% de ese capital social preferente. De hecho, si vemos también la columna del capital social preferente, pues a ellos se les iba a entregar o se les iba a calcular el dividendo preferente por estos 450.000, que es lo mismo que calculamos por acá. 450.000 por el 12% es el monto del dividendo preferente. ¿De dónde sale ese dividendo preferente? Lo vamos a entregar desde las utilidades retenidas. Disminuyen las utilidades retenidas para pagar ese dividendo preferente. Entonces, esos 54.000 van a disminuir las utilidades de la compañía y así hemos registrado o más bien representado ese movimiento en el estado de cambios en el patrimonio. ¿Qué nos mencionan por acá? Nos dicen que el 1 de mayo del 2024 se crea una reserva legal por el 5% del saldo de las utilidades del 31 de diciembre del 2023. Entonces aquí la compañía está creando una reserva legal. ¿Y cómo hace este asiento o este registro de la reserva legal? Bueno, en este caso, lo que está haciendo la compañía es disminuyendo sus utilidades retenidas y dándole apertura a la reserva legal. En este caso, este asiento es ocurrió el 1 de mayo de ese periodo. Entonces, el 1 de mayo disminuyó sus utilidades retenidas por el 5% del saldo de las utilidades del 31 de diciembre del 2023, que sería el saldo inicial. En este caso, por el 5%. Y esa sería la nueva reserva legal, que serían 34.750. Ahora bien, estos son dos movimientos que se reflejarán en el estado de cambios en el patrimonio. En este caso, va a disminuir, va a disminuir en este caso las utilidades retenidas y va a aumentar la reserva legal, que en este caso tendremos que colocarla en el estado de cambios en el patrimonio, porque al inicio del periodo no había un saldo en reserva legal, entonces por eso no teníamos aquí el espacio y lo tenemos que añadir. Ahora bien, la reserva legal está incrementando por el 10%, el 5% del saldo de las utilidades del inicio del periodo, que son 34.750. Aquí vemos que como en el asiento las utilidades retenidas disminuyeron, vamos a representarlas en negativo en el estado de cambios en el patrimonio y a su vez en la reserva legal de forma positiva porque se está creando esa reserva legal. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente asiento o cuál es el siguiente movimiento? Porque aquí estos asientos los estamos haciendo para comprender mejor el contexto. Entonces, el siguiente movimiento es el de el 3 de junio del 2024. ¿Qué está pasando en ese momento? Se están vendiendo 17 acciones comunes de las que están en tesorería por un monto total de 200.000. Vamos a ver cómo podemos plantear ese asiento, que sería el 3 de junio del 2024. Nos dicen que estamos vendiendo acciones, 17 acciones comunes de las que están en tesorería. Iremos a ver cuántos son las acciones o los costos de las acciones que tenemos en tesorería. Entonces, sabemos que teníamos 33 acciones en tesorería a un costo promedio de 11.000. Esas 17 acciones que vamos a vender, las vendemos a un precio de 200.000. Entonces, en este caso,
Vamos a recibir 200,000 por esas acciones en tesorería. Vamos a vender acciones en tesorería, pero esas acciones en tesorería las vamos a registrar su venta a su costo. Entonces, se está vendiendo 17 acciones por un costo promedio de 11,000. Entonces, el costo de las acciones en tesorería que estamos vendiendo es de 187,000. Ahora bien, ¿qué está pasando acá? Que estamos recibiendo más de lo que valen o que tenemos registrado esas acciones en tesorería a su costo. Las tenemos registradas a un costo total de 187,000, pero las vendimos a un precio total de 200,000. Por ende, aquí se creó un superávit que nos pagaron en acciones en tesorería comunes. Ahora bien, ¿por cuánto sería ese superávit? Por la diferencia en este caso, que serían 13,000. Entonces, entonces, eso lo vamos a reflejar en el estado de cambios en el patrimonio. Esos 200,000 es una cuenta de activo, entonces no va en el estado de cambios en el patrimonio, pero ese superávit sí. El superávit es una cuenta que no teníamos un saldo inicial, por ende tendremos que añadírsela a el periodo actual y lo registramos por 13,000. En este caso, ponemos el nombre de la cuenta, que sería superávit en acciones en tesorería, y vamos a registrar esa, ese superávit por 13,000 por acá. Ahora bien, en acciones en tesorería, como se están vendiendo nuevamente, va a aumentar las acciones que están en circulación. Por ende, vamos a reflejar con un saldo positivo esa venta de acciones en tesorería. Entonces, acciones en tesorería está aumentando en este caso por 187,000. Esto sí lo ponemos en positivo. Cuando estamos recomprando las acciones en tesorería, las registramos o las planteamos en el estado de cambios en el patrimonio de forma negativa, pero cuando las estamos vendiendo es de forma positiva. Ahora bien, ¿qué nos falta por acá? Nos dicen, el 1 de septiembre del 2024 se declara un dividendo de 150 por cada acción común de las que se encuentran en circulación en esa fecha. Aquí nos están haciendo una aclaración muy importante. Se está pagando un dividendo de las acciones que se encuentran en circulación. ¿Cuántas acciones se encuentran en circulación? Vamos a calcularlo. Nos están haciendo esta aclaración para que no consideremos las acciones que están en tesorería, porque nosotros vamos a pagar el dividendo únicamente de las acciones o la cantidad de acciones que estén en manos o estén en posesión de los accionistas. Y como las acciones en tesorería nosotros las readquirimos, no tenemos que pagar dividendos por esas acciones. Por eso nos están haciendo esa aclaración. Entonces, el capital total social común, el capital social común era de 760. El valor nominal por esas acciones es de 8,000. Esto solo lo estamos haciendo para calcular el número de acciones en circulación, que eran 95. Sin embargo, a esas 95 acciones en circulación, tenemos, o mejor dicho, esas 95 acciones que se emitieron, tenemos que restarle la cantidad de acciones que están en tesorería. ¿Cuántas acciones están en tesorería? Anteriormente teníamos 33. Sin embargo, nosotros por aquí vendimos 17. Entonces tenemos que restarle 16 acciones que están en tesorería. Por ende, nosotros vamos a pagarle dividendo a los accionistas comunes
únicamente a los que están en circulación, que están en manos de los accionistas comunes, que son 79 accionistas comunes. Ahora bien, de esos 79, a cada uno se les va a pagar 150 para un total de dividendo común de 11.850, que va a disminuir nuestras utilidades retenidas. Lo colocamos en la columna de utilidades retenidas, reflejando el movimiento que explica que fue por concepto de entrega de dividendo común. Ahora bien, ya casi tenemos listo este estado de cambios en el patrimonio. Nos queda una última línea que nos dice la utilidad neta del periodo es de 500.000. La empresa está sujeta a un 20% de impuesto de renta. Entonces, aquí nos están diciendo cuánto es la utilidad del periodo, que fue 500.000. Es sencillo porque esa utilidad del periodo va a aumentar la columna de utilidades retenidas por 500.000 en positivo. Y así registramos o reflejamos ese movimiento en el estado de cambios en el patrimonio. Y hemos completado este ejercicio que nos mencionaban, recordando que nos pedían realizar 2 asientos que hicimos por acá y además completar el estado. Ahora bien, para terminar de visualizar o interpretar ese estado financiero, al inicio, en la primera fila, tenemos el saldo inicial. Aquí totalizamos cada una de esas filas, que explican aquí el total del patrimonio inicial. Ahora bien, al final del periodo volvemos a totalizar tanto en vertical como en horizontal. Aquí tenemos en la última fila los montos que nos explican el saldo final de cada una de esas cuentas patrimoniales que se reflejarán en el estado de situación financiera. Ahora bien, tanto la suma de los totales horizontales como la suma de los totales verticales nos tiene que dar exactamente igual, que serían movimientos por 2.229.650, que sería el saldo final de el patrimonio. Esto es lo que nos está explicando este estado de cambios en el patrimonio. Y aquí lo tenemos. Muchas gracias.